Pues bueno, me acompaña mi esposa, mi hija. Gracias a Dios no estamos, mis hijos, amén. Gracias a Dios no estamos solos. Dios nos ha multiplicado y bueno, servimos al Señor con alegría. Vamos a abrir la palabra de Dios en Hebreos capítulo 9, 27. Quiero compartir un mensaje muy especial en esta tarde. Hebreos 9, 27. Cuando lo tenga, por favor, diga amén. Bueno, voy a esperar que todos abran sus Biblias ahí. Es muy importante tener Biblia propia para leer las verdades que el Señor nos dejó plasmadas. Amén. Hebreos 9, 27. Vamos a leer al unísono este versículo muy especial. Lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Todos. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Amén. Vamos a orar, que Dios nos bendiga a través de este mensaje. Amado Señor, que estás en el cielo, después de cantar, después de hacer declaraciones de lo profundo de nuestro corazón, estamos aquí en este momento también muy especial de nuestra reunión. Escuchar la palabra, escuchar la exhortación, escuchar ese pan o recibir ese pan de vida que trae, Señor, más que contenido físico, un contenido espiritual para vida eterna. Ahora, Señor, te imploro una vez más la gracia y la sabiduría para transmitir el mensaje a tu pueblo, Señor, que ha venido muy necesitado en esta hora. Señor, si hay amigos, te pido que tú tomes el control en esta hora, Dios mío, y que la palabra corra con libertad a lo más profundo de nuestro ser. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Se pueden sentar, hermanos, dando gloria al Señor. Quiero hablar en esta tarde bajo el tema que es una pregunta: ¿inocente o culpable? Inocente o culpable. Quiero introducirme en este tema formulando otra pregunta: ¿hay algo más después de la muerte? ¿Cuántos creen que sí hay algo más después de la muerte? Puede que haya alguien en este lugar que no crea que hay algo después de la muerte. Es muy respetable. Pero hoy quiero, con el favor del Señor, recordar lo que está escrito en la palabra de Dios, porque es necesario que cada uno de nosotros esté preparado para un momento inaplazable, el cual puede llegarnos en cualquier momento: la muerte. Amén. Hablar de la muerte no es inspirador, pero es una realidad que nos puede corresponder a cada uno en el momento en que menos estemos pensando. Yo no sé cuál es mi turno en esa fila, pero lo que sí es cierto es que hay un turno y cada uno tiene un número, y no sabemos si es mañana o si es en un mes o es en 50 años o en 100 años, no lo sabemos. Estamos aquí vivos, pero lo más seguro que tenemos es la muerte. Y testificábamos de una noticia que aún no, como que no se asimila, el asesinato, porque fue así, de una jovencita de la congregación en Fusa, la mano derecha de nuestros pastores, de nuestra hermana Neida allí, Joana Ochoa, 22 años, el día de ayer al mediodía. 2 impactos de bala en su cabeza, hermanos. En un atraco. Ella llevaba en su bolso, ella trabajaba en una constructora y llevaba la nómina en su cartera. Y llegaron 2 ladrones, parece que uno se asustó, ella empezó a forcejear y bueno, uno de esos hombres le dio 2 disparos en su cabeza. Un vigilante que estaba por ahí cerca desenfundó su arma y alcanzó a matar a uno de los atracadores y otro se voló. Eso es algo tremendo. En este momento la iglesia en Fusa está bastante consternada por esa noticia. Es una tragedia, amén. Duele,
y llamamos a la hermana Neida y está bastante afectada porque era la mano derecha de nuestra hermana Neida. Es duro. Yo me entero la noticia y Joana Ochoa se llamaba la joven, y recuerdo que hace unos 2 años ella fue al campamento que siempre organizamos. Ella fue en representación de la iglesia y me senté a hablar con ella, compartí. Una jovencita, hermanos, una jovencita. Bueno, seguramente hay muchas preguntas, vienen muchas preguntas: ¿por qué de esa manera? ¿Por qué de esa forma violenta? Lo cierto es que nuestros días están contados y que el Señor conoce muy bien cuál es esa fecha que nos corresponde. Ahora, yo le hablo todo esto no para quizás que usted se vaya pensando aquí en la muerte o cosas de estas, no, sino para que recordemos de esa realidad. Según la Biblia, no un invento humano, Dios estableció para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Que si hay algo más después de la muerte, claro que sí. Según la Biblia, lo que muere es el cuerpo. En Eclesiastés 12:7 dice: el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Lo que vuelve al polvo es el cuerpo. Amén. El cuerpo, nuestro cuerpo está conformado de polvo, de barro, de minerales que están ahí en la tierra. Cuando uno muere, el cuerpo empieza a descomponerse y terminamos siendo lo que fuimos al principio: polvo. Génesis 2:7 dice que entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Este versículo de Génesis es maravilloso porque cuando lo analizamos a profundidad en su original, en el hebreo, nos damos cuenta que aquí la palabra que traduce aliento en su raíz etimológica traduce alientos en plural, por lo que podemos comprender que en ese soplo de Dios en la nariz del hombre entraron lo que en hebreo se conoce como el ruaj y el nepej. De esto hemos hablado algunas veces, que en español los conocemos como el espíritu y el alma. Entonces comprendemos bíblicamente que cuando nos llega la muerte, el cuerpo vuelve al polvo, a la tierra, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces, ¿dónde queda el alma? Porque algunos piensan que el alma queda en pena. Otros piensan que el alma va al purgatorio si es un adulto, o si es un niño va al limbo. Bíblicamente el alma o va al infierno o llega al paraíso. Estos dos lugares son mencionados con claridad en la palabra del Señor. Y estos son antesala al juicio personal que cada uno de nosotros tendrá delante de Dios respectivamente. El infierno es la antesala al lago de fuego que arde con azufre, preparado para todos los pecadores. Amén. Y por otra parte, el paraíso es la antesala a la vida eterna en el cielo, donde los que hoy han muerto en Cristo se encuentran disfrutando. Amén. Gozando. Es todos estos hermanos que se han ido, que el Señor los ha llamado, en este momento están en el paraíso. Y si les preguntamos, ¿ustedes quieren volver? Seguramente nos responderán no, porque mejor es estar con Cristo. Amén. La abuelita que oraba por nosotros y pagó el precio mientras nosotros dormíamos, pero que el Señor se la llevó, ¿ella dónde está? Está en la presencia de Dios, en el paraíso, en la antesala a la vida eterna. Están allí junto con todos los apóstoles, junto con todos los personajes bíblicos, amén, junto con todos los mártires de la iglesia, con todos los pastores misioneros que murieron primero que nosotros. Amén. Ahora, la Biblia no registra en ninguna parte, la palabra purgatorio o la palabra limbo. Si leemos la traducción que se utiliza
en los altares por medio de los sacerdotes católicos, la Biblia Nácar Colunga, que es la versión de la Biblia católica, no encontraremos en ninguna parte las palabras limbo o purgatorio. Por eso nosotros predicamos con certeza que el que vivió para Dios y muere con su fe en Cristo, hoy está en el paraíso, esperando para ser llamado al juicio que Dios tiene para sus hijos. Porque hay un juicio para los hijos de Dios, como también hay un juicio para los pecadores, porque así lo estableció el Señor, Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Habrá juicio entonces para los hijos de Dios. Habrá algo mucho más después de la muerte. Lo primero que vendrá es el juicio, pero también habrá juicio para los hijos del diablo. Amén. Entonces este tema es crucial. Comprender estas verdades es muy importante. Nosotros no podemos morir 2 o 3 o 5 o 10 veces, ni resucitar después de muertos. El único que pudo vencer la muerte y resucitar fue el Señor Jesucristo. Por eso los cristianos no creemos en la reencarnación. Cuando morimos no reencarnamos en vaca, ni en gato, ni en rata, ni en pajarito, en nada de esto. No podemos volver a morir ni resucitar corporalmente, porque es una ley que el Señor estableció así. Así lo estableció el Señor desde el principio. Es clara su palabra y esto no tiene una variación. Ningún profeta, ningún líder mundial, ningún maestro ha podido vencer la muerte. Nada, ninguno de ellos. Pueden hablar de reencarnación y qué cosas más, pero la verdad ha sido establecida por Dios. Por eso es que la historia deja muy claro que cuando el fundador del budismo, Buda, murió, fue sepultado en su tumba, y los seguidores de este hombre hoy todavía en su tradición, en medio de su religión y su creencia, ellos todavía siguen visitando la tumba de Buda, donde están los huesos de Buda, allá en Kusinagar, India. De igual manera, los seguidores de Confucio van a la tumba donde sepultaron a Confucio en Khufu, China, porque allí están los huesos de Confucio. De la misma manera, los seguidores de Mahoma, fundador del Islam, van a Medina, donde construyeron allá una mezquita y metieron los huesos de Mahoma. Allí están los huesos de Mahoma. En la historia han existido muchos hombres famosos, grandes conquistadores, libertadores. Alejandro Magno, uno de ellos. Allá en la tumba de Alejandro Magno están los huesos. Allá en la tumba de Napoleón están los huesos de Napoleón. Estaban los huesos de Simón Bolívar en la tumba hasta que Hugo Chávez los sacó, pero allá estaban. Amén. Todos los que murieron están en sus respectivas tumbas con sus respectivos huesos. Pero el único que pudo vencer la muerte y que su tumba en este momento se encuentra vacía es el Señor Jesucristo. Y si podemos dar gloria por eso, demos gloria al Señor, aleluya. Qué verdad tan hermosa. Uno de mis anhelos, la mayoría lo saben, es ir algún día a Tierra Santa, a Israel, para contemplar lo que ya por internet he observado. Llegar a la tumba del Señor Jesucristo y encontrar hay un tablerito ahí, hay un enunciado en inglés que traducido al español dice: no está aquí, Él ha resucitado. Amén. Jesucristo venció la muerte. La palabra dice que sorbida es la muerte en victoria. La muerte no pudo retener al Señor Jesús.
Por eso hoy cantamos: Cristo no está muerto, está vivo. Amén. Y lo precioso es que lo podemos sentir en nuestro corazón. Entonces solo Jesucristo venció la muerte. Los demás mortales estamos sujetos a la ley de Dios, a esa ley, de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Qué hay después de la muerte? Es claro que hay un juicio. Nuestra alma tiene que ser juzgada, querramos o no, nos parezca justo o no, es más, creamos o no, eso es lo que dice la palabra y yo lo creo. El ignorar o el desconocer esta verdad no me exime del cumplimiento de la ley establecida. Y no habrá excusa para decir un día: no, a mí nadie me dijo esa verdad, yo no sabía, me hubieran dado tiempo para arreglarme con Dios, para enderezar lo torcido que tenía. No habrá excusa, y menos si me estás escuchando en esta tarde, porque cuando la palabra viene y podemos escucharla, viene mayor responsabilidad para el oyente. Amén. No puedes salir de este lugar diciendo: yo no creo. Bueno, pero la palabra te ha hablado, el Espíritu Santo te ha hablado. Hoy te estoy enseñando la ley de Dios y al mismo tiempo te estoy haciendo responsable por lo que hagas o dejes de hacer. Hay dos eventos inaplazables que como humanos debemos presenciar, dos juicios: el juicio llamado ante el tribunal de Cristo y el segundo, el juicio del gran trono blanco. ¿En dónde podemos enterarnos de tales juicios? La Biblia es clarísima en esta información, porque si algo hace único a la palabra de Dios, a la Biblia, es que todos los demás libros que fueron escritos por un hombre nos traen información del pasado y del presente, pero ningún otro libro nos habla tan claro y tan contundentemente del futuro o la eternidad como lo hace la palabra de Dios. Por esa razón y muchas otras verdades, la Biblia no es otro libro que tú lees para colocarlo allá o que lo compras para colocarlo en la biblioteca. No, la Biblia es la palabra de Dios y la palabra es vida y es espíritu. Y tú vas precisamente a Apocalipsis, abres ahí la Biblia en Apocalipsis, el último libro, y allí encontrarás con claridad acerca de estos dos juicios. Pero también en el Nuevo Testamento hay referencias, varios versículos con referencia a este tema. Entonces, si después de la muerte hay un juicio, te pregunto: ¿a cuál de los dos? Porque hay dos juicios, no hay tres, hay dos. ¿A cuál de los dos juicios tú quieres asistir? Bueno, alguno dirá: bueno, yo no sé mucha teología, pero al que me convenga. Pues te quiero decir que el que te conviene o el que nos conviene es el juicio ante el tribunal de Cristo, porque este será un juicio para recompensar el servicio a Dios y el servicio a nuestro prójimo. ¿Cuándo será el tribunal de Cristo? Inmediatamente suena la trompeta. Amén. Suena la trompeta, los muertos en Cristo resucitan. Hay una transformación de los que estamos vivos, si es que estamos vivos. Amén. Ascendemos a unas velocidades inimaginables, allí a las nubes, y allí nos encontramos con el Señor. Inmediatamente después del rapto de la iglesia, para la iglesia viene el tribunal de Cristo. Casi siempre se piensa que justo después del rapto, el arrebatamiento, se inician las bodas del Cordero. Pero una vez la iglesia sea levantada, lo primero a suceder es el tribunal de Cristo. ¿Quiénes compareceremos ante el tribunal de Cristo? Los verdaderos hijos de Dios. Y en este juicio, que no es para castigar o para condenar, porque si ya llegamos allá, por la gracia de Dios, ya no hay problema, no hay preocupación. Amén. Este juicio será para recompensar nuestras obras, nuestras motivaciones y la forma en la que realizamos todo el trabajo para el Señor. Porque después de que uno conoce al Señor, ojo, hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Y no me refiero a los años, amén, porque si hablamos en cronológicamente en años, hay un antes de Cristo y un después de Cristo, 2000,
18 años, ya estamos acá en el 2018 después de Cristo. Pero me refiero a un antes de Cristo y después de Cristo, después de conocer a Cristo personalmente, después de recibirlo en tu corazón. Y pienso que todo el que tiene un después de Cristo ha logrado discernir que ya nosotros no hacemos las cosas para nosotros mismos, sino para el Señor. Todo el que ha nacido de nuevo ahora vive para Dios. Ahora trabajamos para el Señor. Hay unos versículos preciosos en Romanos capítulo 14, versículo 7. Dice: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Después de que tú has tenido un encuentro con Dios, ya tú no eres de ti mismo, sino del Señor. Amén. Somos del Señor, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno de manera personal daremos cuenta a nuestro Padre Celestial allí en el juicio ante el tribunal de Cristo. ¿Quiénes darán cuenta? Nosotros, de manera personal. Cada oveja, aquí hay ovejas, ¿verdad que sí? Del Señor. Cada uno de los que somos ovejas rendiremos cuentas a nuestro Padre Celestial. Todos los pastores, líderes, pasaremos a dar cuenta al dueño de la obra. Allí no habrá títulos, allí lo que habrá son más responsabilidades. Por eso en el día del juicio hay que tener claro que las excusas no tienen valor. Segunda de Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pero aquí no nos está hablando de pecados, aquí nos está hablando de motivaciones. Y este es un versículo para los creyentes, para los que han aceptado al Señor Jesús en su corazón. Este no es un versículo para los que están en pecado, porque hay una creencia que el que muere en pecado, el que muere lejos de Dios, se le puede hacer una misa y sacarlo de penas y llevarlo a descansar. La Biblia no nos habla de eso. Después de muertos ya no hay nada que hacer. Después de muertos seremos juzgados por lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, tanto justos como pecadores. ¿Qué es lo que va a evaluar el Señor allí en el tribunal de Cristo? Primera de Corintios capítulo 3, verso 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. En ese juicio lo que se va, hermano, a examinar y asimismo a recompensar es la manera como hemos sobreedificado sobre el fundamento. ¿Quién es el fundamento? La palabra da respuesta, versículo 11: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. En ese día el Señor nos va a pasar todo lo que hicimos por el fuego. Ese día es un día
ineludible. Nadie puede decir, mira Señor, yo te doy aquí unos 10 años más de alabanza, de oración y no me pases por acá. No, al Señor no se podrá sobornar en aquel momento. Allí sencillamente estaremos. Claro, el Señor no nos va a caer ahí para matarnos, no. Ya por la gracia de Dios hemos sido salvos, pero recibiremos recompensas de parte de Dios. Puede que haya un edificio mal edificado sobre un fundamento o otro fundamento. Mire, esa persona que ha estado edificando sobre otro fundamento no será salva. Pero si lo que tú has estado edificando es sobre la base de Cristo, es decir, todo lo que yo estoy haciendo lo hago para Cristo y lo hago con motivaciones buenas, lo hago con integridad, pues el día que pasen mis obras por el fuego, allí se sabrá si realmente fue bueno o fue malo, si realmente yo estaba claro en el Dios al que le servía. Porque hoy en día mucha gente le sirve a una denominación, le sirve al hombre, le sirve al jefe, le sirve al pastor, pero no le sirve al Señor. Y hay que estar claros en esto. Todo lo que hacemos lo hacemos como para el Señor y no como para los hombres. Que hay gente que coge una escoba, barre el templo para que el pastor lo vea y luego le diga, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, te pondré líder de alabanza. Pero mi hermano, la motivación no puede ser esa. Todo lo que yo haga, por pequeño o insignificante que parezca, debe ir, amén, con la motivación correcta. Lo hago para agradar al Señor, lo hago para glorificar a mi Señor. Porque si no lo estoy haciendo así, puede que la cosa sea buena, puede que la obra sea buena, pero en el día del juicio yo no voy a recibir recompensa. Todo lo que tú y yo hagamos, hay que hacerlo como para Dios, de la mejor manera, con el amor que Él ha puesto en nuestro corazón, con integridad, con excelencia. Hay gente que hace las cosas ahí como, bueno, vamos a dirigir, pues dirijamos ahí. Vamos a predicar, bueno, a ver qué encuentro, qué descargo, qué mensaje descargo por internet. Y Dios es tan misericordioso que se descargó un mensaje, se predicó y se salvaron almas. Pero sepa quien predicó que el día de la recompensa no va a recibir nada, porque no fue un siervo diligente, porque no fue un siervo que trabajó y se dio con el corazón al Señor. Entonces esto tiene que estar muy presente. Todo lo que yo hago después de Cristo, amén, después de que Él llegó a mi vida, un día el Señor me lo va a pasar allá en el juicio y me lo va a probar por fuego. Si yo soy un padre cristiano, el Señor me va a evaluar la forma en la que yo fui padre, si fui buen padre o fui un padre que no tenía nada que ver con lo que dice la Escritura. Si cómo fui un buen esposo o estaba realmente lejos de lo que dice la Escritura, que debe ser un esposo o que debe ser una esposa. Todo el tiempo yo tengo que pensar en esto. ¿Será que seré aprobado por el fuego el día que el Señor me llame en ese juicio ante su tribunal? ¿O será que eso es puro enojarasca y lo único que va a quedar ahí son las cenizas? Qué tremendo, ¿verdad? Dios nos guarde y Dios nos ayude, hermanos. Ahora, 1 Corintios 4:5 dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Hoy nosotros no, como dice el dicho, caras vemos, corazones no sabemos, pero en aquel día el Señor dirá: este corazón yo lo conozco y estas obras son aprobadas y estas obras recibirán recompensa. Hay varias cosas que el Señor en el Sermón del Monte mencionó, 3 cosas buenas que podemos realizar y que las podemos hacer limosnas, orar y ayunar, ¿verdad? Pero en ese mensaje
el Señor deja claro que si la motivación, primero para dar limosnas o ofrendas, es ser alabado o estimado por los hombres, esa estimación humana será simplemente la recompensa. Por lo cual en el tribunal de Cristo tendremos pérdida. Al no tener claras nuestras motivaciones, al dar ofrendas, limosnas, donaciones, nuestras obras serán quemadas en el día del juicio. De igual manera, el orar es bueno, es necesario, orar es indispensable, pero si la motivación es el ser visto por los hombres o el ser admirado por los hombres, que otros sepan que yo oro y que yo soy muy consagrado, ese será mi pago. Pero el día de la quema, allí no recibiré nada, se verá el humo. Tremendo. El ayunar es bueno, es necesario, es indispensable, pero el Señor dice que si el que ayuna demuda su rostro, encorva su cabeza como el junco, hace cama de saco y ceniza para que todos sepan lo mucho que ayuna, el Señor dice, pues ya tuvo su pago. Que los demás lo alaben, que los demás digan, oh, qué tremendo, qué espiritual. Pero yo no lo voy a recompensar en el día del juicio porque sus motivaciones no fueron las correctas. Por eso es momento de recapacitar y de decirle, Señor, ayúdame para que lo que yo hago lo haga de corazón para ti y no para los hombres, porque yo no quiero sufrir pérdida en el día del juicio. Así que hago un pequeño resumen. El primer juicio es para los cristianos y será un juicio para recompensar, no para condenar. Allí en ese juicio recibiremos galardones, recibiremos las coronas por las que hayamos trabajado. La mayoría conoce la corona de la vida, pero hay más coronas que el Señor tiene para sus hijos, para su pueblo. Está la corona de justicia, está la corona incorruptible de gloria, está la corona de gozo. Amén. Importante entender esto. Yo no sé a qué corona tú le estás apuntando. Algunos dirán, no, con la corona de la vida yo me conformo. Porque hay gente así que piensa que el todo es ser salvo. Y la Biblia dice que el que ama su vida la perderá. Y el que pierde su vida por amor de Cristo la salvará. Es decir, uno no puede seguir al Señor Jesucristo por miedo al infierno. Amén. Tú no puedes confesar una fe cristiana porque simplemente te da temor al lago de fuego. El que ama su vida la perderá. Y qué sorpresas, que mucha gente dice, no, yo tengo que hacer todo esto. Yo no miento, yo no adultero, yo no fornico, yo no robo, porque si no me voy para el infierno. Y qué sorpresa se llevará la gente que dice, no, pero si yo nunca robé, pero si yo nunca hice mal. Sí, claro, nunca lo hiciste, pero tu corazón estaba lejos de Dios. Tú no seguías al Señor por amor. Tú no dejaste de matar, ni de robar, ni de hacerle mal al prójimo porque tuvieras el temor del Señor en tu corazón, sino porque tenías temor a la muerte eterna. ¿Qué es lo que dice el Señor? Mira, entrégame tu vida. No tengas temor de perderla por causa de mí. Entrégamela. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y eso implica morir a nosotros mismos para que el propósito de Dios se haga una realidad en nosotros. Segundo juicio. Yo no quiero estar aquí. Estaremos, pero como testigos, no como juzgados. Amén. El juicio del gran trono blanco. Apocalipsis 20, 11. Gloria al Señor. Apocalipsis 20, 11. Cuando lo tenga, diga amén. Verso 11 dice: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el juicio, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados
cada uno según sus obras. ¿Quiénes serán juzgados en este juicio? Los pecadores, los rebeldes, los desobedientes a la palabra de Dios, los que no quisieron hacer el bien sabiéndolo hacer. Por eso le he colocado el título a este mensaje: inocente o culpable. Lo que sí estoy seguro es que en ese juicio no se escuchará la palabra inocente. El veredicto, que es una decisión final, que es un dictamen sobre un hecho final, será culpable. ¿Quién me juzgará? ¿Quién dará el veredicto si soy inocente o culpable? Miremos lo que dice San Juan capítulo 12, 47. San Juan capítulo 12, 47 y 48. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Y por qué será la palabra la que juzgará? Porque ahí lo dice clarísimo Apocalipsis 20. Usted lo leyó quizás muy rápido, pero la verdad es esta, que dice que y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Porque sabemos que hay un original de la Biblia allá en los cielos, y allá en la Biblia no está condensada, allá está cada uno de los libros. Amén. Y los libros, los originales, serán abiertos. Por eso a mí lo que me preocupa hoy es vivir acorde a lo que está escrito, es predicar lo que está escrito. A mí lo que me preocupa, hermano, es estar alineado a lo que el Señor dice que debo estar alineado. Y no importa si un hombre aparece hoy, una mujer aparece hoy diciendo no es como hemos creído durante 1000 años, ahora hay una nueva revelación. Porque por ahí hay mucha gente así, diciendo no, yo tengo una nueva revelación o una nueva interpretación. Ustedes están muy quedados siendo 2018 y tienen unas interpretaciones muy viejas, retrógradas. Son malas interpretaciones. Mira, nos debe preocupar estar viviendo conforme a lo que dice la palabra, conforme a lo que está establecido en la palabra del Señor. Porque si no, aun y con todas las buenas intenciones, que el Señor nos guarde, pero podemos llegar a ser partícipes de ese juicio, el gran trono blanco, el cual será un juicio personal, no será un juicio colectivo, no será un juicio grupal, será un juicio en donde cada uno tendrá que dar cuentas por sus obras. Y aquí no solo importan motivaciones, intenciones, aquí lo que pesa son los resultados, aquí lo que pesa son los frutos. Y cada pecador recibirá su recompensa. ¿Hubo o no hubo frutos dignos de arrepentimiento? El Señor pasará toda la vida, el resumen de la vida dirá: no hubo, culpable. ¿Cuál es la recompensa que recibe en el juicio del gran trono blanco? Entre comillas, recompensa. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. La gente lo que va a recibir allí es muerte espiritual. Pero la otra parte es esperanzadora. La otra parte, hermano, nos lleva a hacer un alto en el camino, porque dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué recibirán entonces los pecadores en el juicio? La muerte eterna, la muerte segunda. Yo no quiero eso, yo quiero más bien una corona. La corona de la vida, la corona de gozo, la corona incorruptible de gloria. Yo no sé a qué tú le estás apuntando, querido hermano, pero hoy el Señor nos está hablando para que hagamos un alto en el camino. ¿Qué recibirán los pecadores en el juicio? Ahí dice Apocalipsis 20:14: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida
fue lanzado al lago de fuego. O sea, ya se nos va a pasar lista. ¿Recuerda ese himno? Cuando allá se pase lista. ¿Cómo vamos a responder? Felizmente. Claro. ¿Cómo no vamos a responder? Con alegría, con gozo, con gratitud. Pero sabe, el que no se halló inscrito en este libro fue lanzado al lago de fuego. La muerte segunda, la muerte eterna. Y lo tremendo es que nadie puede comprar ni vender la salvación. No se puede transferir. La única manera es rendirnos al Señor ahora que estamos vivos. La única manera de obtener la vida eterna es ponernos a cuentas con Dios. Ni el Padre lleva el pecado del Hijo, ni el Hijo ni el Hijo llevará el pecado del Padre. La Escritura dice: el alma que pecare, esa morirá. Y esto nos debe, hermano, llevar a hacer un alto en el camino. ¿Cómo sé si estoy pecando o no? La Biblia nos da varios listados de lo que es pecado, de lo que desagrada a Dios. Ahí en Apocalipsis 21:7 dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Nadie me dijo, nadie me predicó, nadie me advirtió. Eso no es excusa valedera delante de Dios. No, pero es que a mí ningún misionero me alcanzó. La Biblia dice que la misma naturaleza nos enseña que hay un Dios. ¿Hay excusa que valga? No la hay. El desconocer la ley no te exime del castigo, porque por encima de conocer el versículo de la palabra, la Biblia dice que la ley fue escrita en nuestros corazones. Por eso es que tú sabes hacer lo bueno, pero también sabes diferenciar entre lo malo. Porque queramos o no, hay una satisfacción de saber que estamos haciendo las cosas bien, pero también hay una reprensión cuando estamos haciendo las cosas mal, cristianos o no. Por eso es que la gente se esconde para pecar, porque sabe que está mal. Por eso es que la gente que va por allá a ser infiel no haya ni qué gafas ni qué pelucas ponerse, y algunos se meten hasta en el baúl para ser infieles, porque saben que está mal, porque hay una ley que fue escrita en nuestro corazón. La conciencia no nos deja tranquilos. La palabra dice que no hay paz para el impío. Y después de que uno sabe hacer las cosas bien, como el Señor lo ha ordenado, uno no puede estar en paz cuando sabe que ha mentido, cuando sabe que se ha quitado un peso que no le corresponde, cuando uno sabe que le está quitando la mujer al prójimo. Uno sabe que eso no es lo correcto, porque no hay paz. No hay paz para el impío. Después de conocer la palabra no hay excusa. Romanos capítulo 10, verso 14. Gloria al Señor. Dice la palabra: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído. Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Mi amado, de una o de otra manera, los que estamos aquí en esta tarde en el templo escuchando, amén, el mensaje a través de la internet, hemos recibido el mensaje, hemos oído el evangelio, lo cual nos hace inexcusables delante de Dios. ¿A cuál juicio quieres ir? Al primero que usted mencionó, pastor, que no me acuerdo cómo se llamaba.
al segundo ni de riesgo. ¿Serás inocente o serás culpable? ¿Sabes? La única manera de ser inocentes es mediante el sacrificio que el Señor Jesucristo realizó en la cruz del Calvario. Y con esto quiero ir terminando, con esta verdad. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Porque el inocente se puede escuchar hoy, allá en el cielo, como también se puede escuchar el culpable. Colosenses 2:13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Sabes con qué ojos nos ve hoy el Padre Celestial? Con ojos de amor y misericordia. Pero hoy delante de Dios somos vistos como inocentes por la misericordia y la bondad de nuestro Señor Jesucristo, el cual no escatimó, hermano, ser Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y vino a esta tierra a ser obediente al Padre, a humillarse hasta lo sumo, hasta donde más no se podía, para morir en esa cruz. Y cuando Él murió en la cruz, porque esto no solamente es un hecho histórico, es lo que sucede espiritualmente. Ese pecado que nos impedía tener comunión con el Padre, ese pecado, hermano, que nos tenía ya la condenación encima, esas actas de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, que no nos favorecía para nada, hermano, el Señor las quitó de en medio y las clavó también en la cruz. Y mira, hoy podemos decir: por gracia somos salvos, por gracia somos inocentes, por gracia hemos sido lavados desde la cabeza hasta los pies con la sangre de Cristo. Somos redimidos por la sangre de Cristo. Fuimos comprados a precio de sangre, hermano, y ahora podemos disfrutar de la vida eterna. La vida eterna no comienza después del tribunal de Cristo, la vida eterna ya comenzó aquí. Por eso estamos gozosos, por eso estamos alegres. Por eso el que es verdaderamente libre, dele gloria a Dios y dele un aplauso al que vive. Aleluya. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Querido, tal vez no tengas la convicción que tu nombre está inscrito en el libro de la vida, pero esta es una tarde para ponernos a cuentas con el Señor. Si no tienes la certeza hoy de escuchar la palabra inocente, y más bien hay muchos pensamientos que te hacen sentir culpable, pecador, pues esta es una tarde para reconciliarnos con el Señor. Esta es una tarde para abrirle nuestro corazón a Dios. La religión no te va a salvar y la religión no salva a nadie. La Escritura dice que el único camino es Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de Él. Por eso hoy yo quiero que todos estemos de pie. Vamos a estar de pie.